Dios les bendiga, amados hermanos, sean bienvenidos a otro martes más en su programa Dios habla a su pueblo. Gracias por siempre estar pendiente de este programa, por estar en sintonía. Hermana Magdalena. Que el Señor les bendiga, hermanos, es un placer estar con ustedes, hermana Cori. Así es, Dios les bendiga, hermanos, muchísimas gracias por estar en sintonía en su programa Dios habla a su pueblo. Como todos los martes, traemos un tema de mucha importancia para nuestra vida espiritual. Y en este momento, este tema, el Señor se lo dio a mi hermana Magdalena y pensando y estudiando sobre el tema de la misericordia de Dios es grande. Qué importante es que en este momento nosotros tengamos conciencia de que la misericordia de Dios es grande, y para eso los invito a que busquemos en Efesios. Siempre les recomendamos que tengan su Biblia ahí a la par para que esté con nosotros en esa lectura. Es de mayor bendición cuando nosotros leemos la palabra. Efesios 2, versículos 4 al 6. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Qué importante es eso de, como cristianos, saber que aún pecadores, aún que estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor por su infinita misericordia, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos santos, obtenemos la misericordia de Dios. Claro que más adelante vamos a ampliar un poquito más sobre este tema, porque también la misericordia de Dios tiene un límite y tenemos que conocerlo también. Sabemos que es grande y sabemos que si nos volvemos al Señor, si nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados gracias a esa preciosa misericordia que tiene. Y saben que misericordia es perdonar al culpable aunque no lo merezcamos. Nada menos se recuerda que el domingo teníamos una plática. ¿Se acordaron cuando estaban en esto? Sí, así es. Tuvimos una plática de una hermana que nosotros veíamos la misericordia en la vida de esta hermana. Nosotros decíamos, ha hecho muchas cosas malas, se ha comportado de una manera inapropiada y está bendecida. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que esta persona esté bendecida? Aunque pagamos las consecuencias de lo malo que hacemos, porque eso no lo vamos a dejar de lado, porque también comentábamos eso, que ella sufría mucho. Ella tenía mucha soledad en su corazón debido al mal comportamiento. Pero el Señor en su infinita misericordia la tenía bendecida, en su infinita misericordia logró rescatarle esa vida perdida que ella tenía, y nosotros veíamos eso y decíamos, nada menos nosotros somos prueba de esa misericordia del Señor. Amén. Es cierto lo que dice hermana Xochitl, hermanos, pero hay un detalle muy grande que nosotros en la iglesia se nos ha enseñado, conforme a la palabra de Dios. El hermano pastor nos predica y nos dice a nosotros que a veces nosotros juzgamos el pecado del hermano, pero no vemos cuando el hermano va y ora y se arrepiente y está en su cuarto pidiendo la misericordia de Dios, no del hombre, porque nosotros los seres humanos somos malos, pero Dios tiene un don muy grande que es la misericordia. Y en lo que nuestra hermana Xochitl nos acaba de leer, dice que Dios es rico en misericordia. Entonces, ¿por qué no pedirle al que tiene esa misericordia que tenga misericordia de nosotros y que nosotros también podamos tener misericordia de nuestro prójimo? ¿Verdad, hermana? Así es, hermanos. Sabemos que el Señor tuvo misericordia de nosotros. En algún momento de nuestra vida, pues Él llegó, entró en nuestro corazón y ahí se ha quedado. Sabemos que Él ha sido bueno con nosotros, tuvo esa misericordia un día por nuestras vidas. Entonces nosotros no somos nadie para pensar que no vamos a tener misericordia de los demás si tenemos el mejor ejemplo de parte del Señor. Amén. Disculpen, hermanos, que hemos tenido un problema técnico. Hubo aquí un detallito, pero ya gracias a Dios ya se solucionó. Bueno, lo que estábamos hablando de la infinita misericordia del Señor. Fíjense de que yo estudiando esto decíamos que la misericordia de Dios nos demanda. ¿Y qué es lo que nos demanda la misericordia de Dios? Porque nosotros vemos cómo el Señor castiga a las personas cuando Él tiene misericordia y no aprendemos, no entendemos, hermanos, que Dios nos quiere de una manera diferente, y saben de que la misericordia de Dios nos demanda ser misericordiosos a nosotros, porque dice de que en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos,
pues ellos alcanzarán misericordia. Como nosotros retribuimos esa misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros y siendo misericordioso. ¿Y qué nos cuesta ser misericordioso? Nos cuesta ser misericordiosos, hermanos. Sí, Mire lo que cuesta. dice, misericordia es tener compasión del prójimo. ¿Qué nos cuesta tener compasión del prójimo? ¿Verdad que cuando usted y yo pecamos hay uno que nos está señalando y nos está diciendo todo lo malo que nosotros hacemos? Sí, cuando somos hijos de Dios es cuando estamos a la vista de todos y no se nos perdona, hermanos, nada. Entonces hay que tener misericordia para que nos tengan misericordia, ¿verdad, hermana Cori? Así es, que por naturaleza el ser humano es así, es señalador y le gusta juzgar y ver el error de los demás. Hay un versículo en la Biblia que dice que es más fácil ver la paja del hermano que la viga que tenemos nosotros, porque así somos por naturaleza, estamos viendo los errores de los demás y nos gusta señalar y juzgar, y muchas veces porque nos sentimos en un nivel superior, porque conocemos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque leemos la Biblia, porque oramos más, sentimos que podemos señalar a los demás y hacerles ver el error. Se puede hacer ver el error, pero con el amor del Señor. Pero nos gusta señalar, no sé por qué, siento yo que y eso es lo que el Señor, la naturaleza pecaminosa, pero el Señor nos enseña a cada momento cómo lo tenemos que hacer, y con el mejor ejemplo pues de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y otra cosa que nos demanda la misericordia del Señor es arrepentirnos. Estaba viendo en Segunda de Crónicas, para ello veamos, Segunda de Crónicas 30, buscamos segundo libro de Crónicas 30, que costumbre tenemos de decir Segunda de Crónicas, y eso es segundo libro de Crónicas. Amén. Capítulo 30, miren que el Señor nos manda a arrepentirnos, hermanos, nos manda que nos volvamos a Él, a que reconozcamos que Él es soberano en nuestra vida, y como soberano que es, tenemos que hacer la voluntad de Él. Vamos a leer el capítulo 30, versículo 9, y dice: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros, ¿qué dice ahí? Os volviereis a Él. Es importante de que nos arrepintamos. Sabemos que como humanos pecamos. Amén. No hay un justo, ni siquiera uno, dice la palabra, porque en Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor eso es lo que quiere, hermanos. Fallamos, cometemos errores, y este es el mensaje de esta tarde. Todos fallamos, todos cometemos errores con nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros sentimientos, porque a veces, aunque no querramos, hay personas por las cuales no sentimos amor, sino que rechazo. Y ahí el Señor, uno como conocedor de la palabra, uno empieza a decirle: Señor, ponga amor en mi corazón para esa persona, porque tiene malas actitudes, porque comete muchos errores, y a veces uno lo ve. Uno ve lo que está haciendo y eso genera en nosotros un pequeño rechazo para esa persona. Y ahí es donde el Señor nos limpia. O quizás, hermana Xochitl, no es que nosotros rechacemos al hermano, rechazamos el pecado del hermano. Al hermano lo amamos, la actitud que ellos tienen, porque a pesar de que son conocedores de la palabra, a pesar de que están yendo a la iglesia, a pesar de que están leyendo la palabra de Dios, a pesar de que quieren ir por el buen camino, a veces sus malas actitudes o los pecados que cometen son los que a nosotros no nos agradan. Pero a estas personas nosotros les decimos que la misericordia de Dios es grande. Dios le va a perdonar todo aquello que usted haga, todo y cuando usted vaya, ¿verdad? Y le pida al Señor que tenga misericordia de usted y que tenga misericordia de mí también, ¿verdad? Porque en un momento dado usted habrá dicho: ay, hermana Magdalena, no me cae muy bien, no soy yo la que le cae bien, sino que las actitudes que yo tengo. Entonces hay que entender eso, hermanos, para llegar a y eso es muy importante, tiene toda la razón, porque el Señor nos dice de que a nosotros nosotros podemos caerle mal a cualquiera, y eso no nos habla a nosotros, hermanos, les habla a los hijos de Dios. Amén. Que a los hijos de Dios nosotros le podemos caer mal a cualquiera, pero a nosotros no nos tiene que caer mal nadie. Y lo que dice la aclaración que hace mi hermana Magdalena es muy, muy sabia, muy
tiene toda la razón, porque realmente a nosotros lo que no nos gustan son las actitudes de los hermanos. Pero ¿saben qué? Y Dios me ha dicho muchas veces, porque yo me he topado con esta situación de que no me gustan las actitudes de muchas personas. Y el Señor me dice, pedí misericordia por ellos. Porque, y si fuéramos nosotros, hermanos, los que estamos cometiendo ese error, porque algo queda claro, no nos vamos a quedar sin pagar las consecuencias de las malas actitudes que tengamos. De una u otra manera, la vamos a pagar, sea con problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas en la familia, no hay paz en mi hogar. Qué tremendo eso, ¿verdad? Amén. Que no Sí. podamos disfrutar de paz en nuestro hogar, y qué precioso es cuando tenemos las bendiciones de Dios por ser obedientes, porque en vez de estar renegando y en vez de estar criticando y en vez de estar deseándole mal a mi prójimo, le estoy pidiendo al Señor, bendícelo, ayúdala a que cambie, que esa mala actitud la deje, a que reconozca que tiene que ser manso y humilde de corazón, a que reconozca que tiene que amar a su prójimo como a él mismo o a ella misma. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos siempre poniendo por obra esta palabra. Tal vez no la vamos a cumplir, hermano, porque nos cuesta mucho, pero el Señor ahí está ayudándonos a que cada día crezcamos más, hermana Cori. Y sobre todo, hermanos, recordemos que todos hemos experimentado la misericordia del Señor en cualquier aspecto de nuestra vida. Amén. El Señor ha estado ahí con su gran misericordia para nosotros, y dice en la palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí. Yo sé que ustedes que nos están viendo, nosotros tres hemos experimentado el oportuno socorro del Señor. ¿Y qué es el oportuno socorro? Cuando el Señor llega justo a tiempo, cuando ya no había provisión, el Señor mandó la provisión. Cuando ya no había dinero, pues el Señor tocó un corazón y el dinero llegó a sus manos. Cuando ya no había, cuando le diagnosticaron una enfermedad, hermano, incurable, el Señor llegó, puso su mano de poder y lo ha sanado. Cuando le dijeron que solo una operación carísima lo podía sanar, pues el Señor viene y le hace una operación sin cobrarle un solo centavo, gracias a su misericordia. Entonces no podemos decir que no hemos recibido misericordia del Señor, porque la hemos recibido, y es una misericordia inmerecida. Inmerecida, porque dice en su palabra, yo estaba leyendo, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? Dice la palabra del Señor. Si es que no somos nada comparado con el poder del Señor, con su grandeza. Él ha sido el creador de todo, de nuestro ser, desde el vientre de nuestra madre, pues Él ya nos conocía. Entonces somos pequeñísimos para todavía venir y exigirle al Señor cosas por nosotros, y ya con solo la salvación ya tenemos más que suficiente. Sí. Dice la palabra, bástate mi gracia. Y así deberíamos de estar conformes, pero así somos nosotros, piriches. Y el Señor, como es bueno y misericordioso, nos ha bendecido grandemente a nosotros. Amén. Y recordemos esto de que lo que decía mi hermana Cori, nada menos hace poco di un testimonio, me estaban mandando a hacer un encefalograma por los dolores de cabeza insoportables que tenía, y mínimo iba a ser una operación que no iba a ser sencilla. Mi mamá había recibido en visión algo muy fuerte que estaba padeciendo, incluso hermano Víctor también recibió en visión una especie de tumor. Eso es lo que nosotros logramos analizar de las visiones que tanto mi madre como hermano Víctor tuvieron, y créanme que las misericordias de Dios son grandes cada mañana. Y para ello veamos en Lamentaciones 3:22 para que vean cómo el Señor en su infinita misericordia dice de que cada mañana son nuevas sus misericordias. En Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová, imagínense ustedes, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Yo decía, ¿por qué hace nuevas cada día las misericordias del Señor? Y recuerdan que en Mateo 6:34 dice que cada día trae su propio mal. Amén. Cada día necesitamos de la misericordia de Dios para las pruebas que vienen, para darnos fortaleza de cualquier problema, cualquier situación que se nos presente. Por eso es que dice que cada día son nuevas sus misericordias, y necesitamos la misericordia de Él para no ser consumidos, porque somos pecadores, y eso reconozcámoslo, hermano, no somos santos. El que cree que no falla hace Dios mentiroso, porque dice la palabra que todos pecamos, y cada día tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Dios misericordia. Se recuerdan que el pueblo de Israel, como el profeta Jeremías le llamó al arrepentimiento, arrepiéntete Israel, y Jeremías en 3:12 dice, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Llamó a arrepentimiento al pueblo, lo llamó rebelde, ¿y qué hizo el pueblo?
¿Se acuerdan que ya vimos la serie No hicieron caso, hasta al pobre Jeremías lo ultrajaron, hasta lo metieron a una cisterna, porque no creían, no querían volverse, querían seguir en su pecado, en su idolatría, en su rebeldía, y ahora el Señor, estamos viendo un juicio de Él. Me gustaba que el hermano Víctor decía que los juicios de Dios, en los juicios de Dios se manifiesta el poder del Señor, las maravillas que Dios puede hacer en esta situación, y ahora es cuando, hermano, nosotros tenemos que arrepentirnos, buscar la misericordia de Dios, arrepentirnos de todos nuestros pecados, pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos hijos de Él. Amén. Y usted dirá, en aquellos tiempos, hermano, no, mire lo que dice ahí en San Lucas 1:50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿A quiénes? A los que le tememos a esos juicios, ¿verdad? A ese castigo, a esa... Usted dirá, bueno, si Dios es misericordioso, voy a hacer esto. Tampoco, ¿verdad? No vamos a aprovechar del Señor, porque el Señor también tiene sus límites. Y decíamos nosotros que el Señor, pues, nos perdona a nosotros, pero los pecados que nosotros hacemos, no los perdona. Entonces, si usted quiere misericordia de Dios, hay que aprender a tener misericordia. Yo recuerdo que en esa conversación que teníamos nosotras tres, un día de esto, ¿verdad? Veíamos y nos admirábamos de la misericordia de Dios, porque es grande, nosotros podemos cometer errores grandes. Sí. Y hermanos, si usted tiene algo que le roba la bendición de Dios y usted dice, bueno, el Señor no va a tener misericordia de mí, ¿cómo no? Sí. Vaya, pídale perdón, doble su rodilla, no delante, como les decía antes, delante del hombre, no. Derrame su corazón delante del Señor y el Señor va a tener misericordia. No solamente veíamos ciertos hermanos, ciertas hermanas de la iglesia, sino que veíamos, lo hemos vivido, ¿verdad? Que nosotros hemos cometido errores grandes y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y ¿sabe por qué a veces nosotros, usted va a decir, como decía yo antes, bueno, si fulano Dios le perdona tal pecado y a sutana le perdona tal pecado, pues yo también lo voy a hacer y también a mí, ¿verdad? Voy a ver mi recompensa, pero la mía ya no iba a ser recompensa, ya no iba a ser bendición, ¿verdad? Porque ya lo estaba haciendo adrede. Entonces, a veces el Señor lo que ve es nuestro corazón y las intenciones que nosotros a veces tenemos. Entonces, cuando nosotros cometemos errores, hermano, por amor, el Señor los perdona. Pero hoy no va a ser el día que yo le voy a decir cuáles son los pecados por amor, porque hay un montón, hermano. Pero ese corazón que Dios ve, que usted va y derrama sus lágrimas, derrama lo que a veces dice, lo que quiero hago. Perdón, lo que no quiero hago y lo que quiero no puedo hacer. A veces nosotros decimos, hoy voy a portarme bien. Y es cuando se portó más mal, hermano. Entonces, pero Dios ve la intención de su corazón. Hoy dice usted, yo quiero hacer un ayuno. Y es cuando no pudo hacer ese ayuno. Pero ¿qué ve el Señor? Las intenciones del corazón. Sean Amén. buenas o sean malas, el Señor las ve. Entonces, pídale al Señor misericordia. Para Él no hay nada imposible y es un don que Él tiene y es muy especial. El Señor es muy respetuoso. Nuestro Dios es un Dios grande y maravilloso que perdona todas las situaciones que nosotros tengamos. Y usted puede decir, mi esposo no tuvo misericordia de mí, me botó. Mi esposa no tuvo misericordia de mí, me tiró a la calle, me echó abrazos de otra persona. O los hijos pueden decir, mis padres no tienen misericordia de mí. Pero hay un Dios que sí tiene misericordia y que usted puede doblar sus rodillas a Él y pedirle que Él tenga, ¿verdad?, misericordia de usted. Y cuando usted llegue y vea esa comunión, entonces todos los que están a su alrededor van a tener esa misericordia que usted necesita. Pero sí, el Señor es grande y maravilloso y es un don bien especial, ¿verdad? Que leíamos nosotros que solamente Dios tiene esa misericordia para el prójimo. Así que esperemos en el Señor que usted esté pasando un proceso ahorita. Pida misericordia, ¿verdad, hermana Cori? Así es, y lo importante, hermanos, de aprender a tener misericordia es porque el Señor tiene un propósito para nuestras vidas y a veces cuando estaba estudiando esto, yo recordaba cómo nuestro pastor general, el hermano Víctor, maneja las situaciones de la gente que se equivoca en la iglesia, que comete algún pecado que es visible para todos, que los que pecan así deliberadamente. Amén. Entonces, yo he visto que él lo maneja de una forma con mucha misericordia. Y tuvimos un tema con respecto a eso. Y vemos como él nunca señala, nunca critica, no juzga, sino que él siempre mira y exalta las capacidades de esta persona, exalta lo que él puede llegar a hacer y el propósito que el Señor tiene con esa persona. Y Amén. Si nosotros lo venimos y lo desechamos, pues
¿quiénes somos nosotros? Si el Señor no lo desecha, imagínense, nosotros todavía nos ponemos en un plan de criticar y de decir, no, ya no, Él sáquenlo porque ha pecado. Entonces yo veo la misericordia que Él tiene y yo dije, pues de aquí es de donde dependen todas las bendiciones que tiene el hermano Víctor, porque dice el Señor que Él tiene misericordia de los que tienen misericordia. Y queremos esas bendiciones, pues aprendamos de nuestro pastor, ¿verdad? Sabemos, no es que quiero quedar bien con él, sino que nos está enseñando muy bien eso, porque yo le he admirado eso siempre. Yo le he admirado eso siempre, porque no todos tenemos esa capacidad, porque somos bien juzgones. Es cierto, en una reunión yo le decía eso, yo quisiera tener eso que vos tenés, porque es algo muy bonito que Dios pone, y pidámoselo a Dios que nos lo dé, porque nos lo va a dar. Así es. No sé si hermana Cori tiene alguna lectura bíblica. Yo tenía, o tengo, mejor dicho, Romanos 9:15, donde Dios le dice a Moisés, pues a Moisés dice Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. A veces nosotros le decimos al Señor, ¿cómo, Señor? Mira, ¿cómo le puedes dar a fulano o a sutana tal cosa? Y mira el gran pecado. Nosotros estamos viendo la viga, ¿verdad? O la paja, y nosotros tenemos la viga y estamos viendo y estamos observando, pero no vemos el récord que esa persona tiene delante de la presencia del Señor. Y eso que usted está diciendo, hermana Magdalena, es un gran pecado. Cuando nosotros, por eso es que dice el Señor, no es que el pecado del hermano sea más pequeño que el de nosotros. Está diciendo que desde el momento que nosotros estamos viéndole el error al hermano, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y se lo voy a decir por qué. Amén. Miren Romanos 2:1-2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Qué increíble lo que es, que cuando no queremos entender, créame que vamos a seguir rebotando una y otra vez, así como una alabanza de tropecé de nuevo con la misma piedra. El Señor nos va a mantener hasta que lo entendamos, y hay unos que nos cuesta entender. Pero antes que nada quiero decirle algo que el hermano Pablo decía, lo que decía hermana Magdalena, de que voy a ir a pecar porque el otro peca y está bien bendecido. No, porque ya él lo hace de una manera diferente, porque peca y no lo quiere hacer. Hay muchos que pecan y no tienen sensibilidad del pecado, pero hay muchos que pecan y dicen, Señor, es que yo no lo quiero hacer. Si no, pregúntale a un borracho si quiere tomar. Son viciosos si quiere ser vicioso, o estando en los caminos del Señor, le pide. Yo recuerdo que mi papi decía, es que yo no quiero hacer esto, yo quiero dejarlo, pero el vicio llega a un momento en que lo consume, pero el Señor, ¿qué ve? ¿El vicio o el corazón de él que lo quería dejar? Entonces el hermano Pablo decía, es que yo siento que a unos pasan tiempo pecando y no les pasa nada, y yo una media cosa que hago y rápido me ajusta las cuentas del Señor. ¿Y saben por qué es eso? Porque entre más conocimiento de la palabra tenemos, mayor responsabilidad tenemos para con ella. Porque si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué dice que es la Biblia? Nos cuenta por pecado. Por eso es que a veces nosotros sentimos, entre más conocemos la palabra y sentimos que Dios no nos deja pasar mucho, es por eso. Porque sabemos que estamos haciendo lo malo, y lo estamos haciendo con premeditación, con cohecho y con patada al pecho, y eso al Señor no le gusta. El Señor quiere que nosotros aprendamos a poner por obra su palabra, aprendamos a arrepentirnos, a ser misericordiosos, y otra cosa que la misericordia de Dios nos demanda, y es la gratitud. Vamos a buscar en Lucas la gratitud, o se lo voy a decir, bueno, no, vamos a buscar Lucas capítulo 17:13. Fíjense que nosotros a veces queremos el milagro, pero no queremos al milagroso. ¿Cuántos hemos visto eso en la iglesia? Muchos queremos el milagro, pero no queremos al milagroso. Me gusta esta lectura de Lucas, capítulo 17, versículo 13, donde 10 leprosos van y le piden al Señor ser sanados. Y dice, se los voy a leer, Lucas 17, 13, 15, dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Nosotros vamos y le pedimos al Señor misericordia, ¿verdad? Y dice que cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. En el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios,
a gran voz. ¿Cuántos fueron los que fueron curados? 10. Solamente uno regresó. Y eso muchas veces lo vemos nosotros. Y ¿saben qué decía el Señor en una oración? Que muchas veces no nos hace el milagro porque sabe que nos vamos a ir. Y Él prefiere que estemos ahí enfermos, con problemas, con la economía mala, con un montón de situaciones que nos mantienen cerca del Señor. Porque una vez nosotros obtengamos, así como decía una vez hermano Víctor, si tuviera pisto no estuviera aquí un domingo en la tarde, estaría en un centro comercial o en la playa o en los planes de rendero. Y así somos. A veces cuando nosotros tenemos las bendiciones que ya llámese sanidad, llámese dinero, llámese buen trabajo, llámese como quiera llamar usted su bendición, porque la mayor bendición del cristiano es tener a Jesús en nuestro corazón. Esa es la mayor bendición que un cristiano tiene. Pero cuando nosotros tenemos esto, en vez de venir y glorificar el nombre y enaltecer el nombre del Señor, ¿qué hacemos? Somos ingratos. Nos vamos, empezamos a hablar, hay hermanos que hasta se han ido hablando de la iglesia, cuando Dios ahí les ha hecho el milagro, cuando Dios ahí restauró su matrimonio, Amén. cuando Dios ahí ha hecho grandes prodigios, grandes milagros, y la gente se va y no viene y glorifica al Señor, no dice gracias Señor por lo que me has dado, por lo que no me has dado, por lo que tengo, por lo que no tengo. Dice que en todos estemos contentos con lo que tengamos o con lo que no tengamos, que siempre le demos la gloria a Dios. Así Hermano. es, está bien. Hay que ser agradecidos, hermanos, ¿verdad? Hermana Xochitl lo toma del grado del agradecimiento. Yo lo tomo por el lado de que hay que ser nosotros buenos prójimos, buenos servidores al servicio del Señor, tener compasión, ¿verdad? Para que tengan compasión de nosotros, y es bonito verlo así, ¿verdad? No sé cómo lo va a tomar mi hermana Cori, pero yo también leía, ¿verdad? La parábola del buen samaritano, aquel hombre que iba en el camino y le salió al encuentro los ladrones y le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron medio muerto, y que ahí pasó, ¿verdad? Un sacerdote y solo lo vio y se fue de paso. Llegó el levita, pasó y se fue de paso también, pero pasó un samaritano, ¿verdad? Y lo vio y tuvo compasión de él, ¿verdad? Y lo curó, le limpió sus heridas, lo subió al caballo, a la mula, al animal que le andaba ahí, y se lo llevó al mesón y lo dejó recomendado que le dieran todo lo que él necesitaba, que cuando él regresara iba a pagar. Entonces veamos bien ahí, ¿verdad? ¿Quién es el que tiene misericordia? ¿Somos de los que nosotros solo vemos el mal y pasamos? ¿O vemos el mal y lo criticamos? ¿O somos de que vemos el mal y ayudamos? Entonces hay que pedirle al Señor que nosotros tengamos misericordia, ¿verdad? Del prójimo, para que en un momento dado, no vaya a decir usted, por si acaso, ¿verdad? A mí me pasa algo que tenga. No, hay que hacerlo porque nos nace de corazón, porque así somos enseñados, porque así hemos leído la palabra, porque así es nuestro Padre Celestial y somos hijos de Él, ¿verdad? Hay que tener misericordia del prójimo, de todas las personas que nos rodean, no hacer fuego del árbol caído, ¿verdad, hermana Cori? Así es, fíjense que yo estaba leyendo también la parte del enojo de Jonás, esa historia que todos conocemos, ¿verdad? Y el enojo de Jonás fue porque Dios es misericordioso. Amén. Y que él iba a tener misericordia de un pueblo pecador. Un profeta. Entonces, un profeta, y yo me gozaba en esta palabra porque decía, la verdad es que, y el Señor me gustaba eso que le preguntaba, ¿y qué haces tú bien? ¿Haces bien enojándote tanto? Le decía el Señor, porque él enojado, ¿verdad? Porque yo ya sabía que eso iba a pasar, Señor, si ibas a perdonar a este pueblo pecador. Y el Señor, ¿y qué haces enojándote tanto? O sea, como quien dice, y el Señor, yo puedo hacer como yo quiero. Amén. Y por más que usted reniegue, patalee o haga lo que quiera, el Señor así es de bueno, de misericordioso con todos nosotros. Y un día, pues, ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Y todavía después de eso hizo crecer una calabacera para que no se quemara este Jonás renegón. Y cuando ya se le secó, empezó a renegar y a enojarse, y le dice, otra vez le pregunta el Señor, ¿tanto te enojas por la calabacera, Jonás? Sí, le dice, me enojo hasta la muerte. Bien respondón, y yo me identificaba mucho. No le digo así al Señor, no soy tan malcriada. Pero sí, a veces renegamos porque le exigimos al Señor cosas, y este Jonás tenía bendiciones y imagínense que una calabacera le estaba quitando la paz. Y entonces le decía el Señor, imagínate si tienes cuidado de esta calabacera, ¿cómo no voy a tener cuidado yo de un pueblo? Que ahí hay, dice, ¿cuánto? Hay más de 120,000
personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Un día nosotros estuvimos ahí. Un día nosotros teníamos una venda, no sabíamos del Señor, no lo conocíamos, y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y hubiésemos deseado que alguien llegara, y bueno, y el Señor lo hizo, mandó muchos a tocar la puerta de nuestra casa, muchas predicaciones, un familiar que nos habló del Señor, y dijimos muchas veces, no quiero, otro día voy a aceptar. Pero así el Señor vino, y hasta que llegó el momento en que Él puso el querer como el hacer, y en Amén. nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Pero para eso tuvo que haber mucha misericordia de parte del Señor, porque a la primera no he dicho no querés, vos te lo perdés, porque el Señor nos presenta las oportunidades y no lo queremos. Pero Jonás no quería que el Señor le diera esa oportunidad a Nínive, cuando de ahí iban a salir muchas personas bendecidas, y ahora pues nosotros tenemos que ver eso, ¿verdad? No enojarnos si el Señor bendice a los que están fallando o a los pecadores, porque un día nosotros necesitamos de esa misericordia del Señor, y pues Él tuvo esa misericordia con nosotros. No, y Amén. hay algo acá que tenemos que tener muy pendiente, o estar muy pendiente de esto, de que hay muchos en la iglesia que todavía tienen esas vendas, Sí. que todavía no han tenido ese encuentro con el Señor, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a tener misericordia de esas personas. No, y créanme que esta es una materia que cuesta pasar, cuesta mucho. Amén. En la universidad cristiana, en la universidad espiritual en la que Dios nos tiene, o como quieran llamarle, o en el colegio, nos cuesta pasar muchas materias de amor, de misericordia, de perdón. Y el Señor, recuérdense que es un padre. A veces se nos olvida eso y no entendemos que como padre Él nos corrige y nos disciplina. Y hasta que nosotros entendamos lo que Él quiere para nuestra vida, y que pensamientos de bien tiene, dice el Señor, no es de mal. La sabiduría de Él sobrepasa todo entendimiento de nosotros, y tenemos que tener esa plena confianza de lo que Él hace, y Él tiene el control. Y a veces yo he sido muy desesperada. Todavía el hermano Víctor me decía, yo le decía en una reunión, es que yo soy, me dice desesperada, y yo sí, soy un poco desesperada, porque yo quisiera que las cosas se hicieran al tronar los dedos, pero no, hay un proceso, no todos tienen el mismo aprendizaje. Y saben que una vez estaba yo escuchando una predicación de Josie Meyer, donde decía que ella era muy desesperada, y ella llegaba al súper y siempre se encontraba con una cajera lenta, y ella renegaba mucho de eso, o iba a otra cosa, a las grandes colas, y de repente dice que Dios le habló y le dijo de que le estaba enseñando a tener paciencia, y que le ponía a esas personas con ese propósito, y también se las ponía con el propósito de que ella le diera la gloria al Señor, porque a ella la había hecho más rápida para hacer las cosas. Las demás gente no es que fueran lentas, sino que ella era rápida. Y a veces, y uno se siente muchas veces con esa situación, se identifica con eso, porque a uno le gusta hacer las cosas bien y aquí, pero no todos tienen la misma velocidad. Y en vez de enojarnos con el que es lento, debemos de darle la gloria al Señor, porque nos ha dado capacidades más bonitas, no digamos superiores, porque nadie es más que nadie, sino que todos tenemos diferentes capacidades. Yo veo gente que tiene una capacidad de un carácter afable, apacible, que no nada le altera. Qué bonito tener esa capacidad. Yo la preferiría hacer rápida, hacer todas las cosas. Yo soy desesperada. Para mí todo tiene que estar hecho ya, o para ayer. Pero el Señor nos va enseñando poco a poco, y nos pone personas que nos enseñan a tener esa paciencia. Si usted es de los que son desesperados, créame que siempre se va a topar en el súper con la gran escola, o con una cajera lenta, o que en el momento que llegó a la caja, la cajera tuvo que salir para otro lado. Son cosas que nos pasan, o en el banco, las grandes colas, ahí nos va a tocar esperar, porque el Señor así nos enseña a ser pacientes. O con personas con las que trabajamos, que también nos van a sacar de quicios, y el Señor nos está enseñando. Y entre más usted se resista a eso, más gente de ese tipo le va a poner el Señor, porque el Señor quiere que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Hermana. Amén. Voy a repetir lo que leí al inicio. Misericordia es tener compasión del prójimo. Tenga compasión de todos, hermanos, hasta de estos ejemplos que hermana Xochitl nos dice, ¿verdad? De todo lo que sucede a nuestro alrededor, de los niños, ¿verdad? De nuestro esposo, de nuestros padres que ya están ancianos. Hay que aprender a tener paciencia y misericordia para con ellos, y de todas las personas que nos rodean. Hemos aprendido eso, ¿verdad? Nosotros en la iglesia,
para llegar a tener la misericordia de Dios. Hermana Cori. Así es, hermanos, yo también quiero retomar el versículo inicial donde dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Confía en el Señor. A veces uno no sabe, bueno, los que estamos quizás acostumbrados a orar ya sabemos cómo dirigirnos al Señor, pero hay gente que tiene mucho tiempo de no orar, no sabe cómo hacerlo. Y dice la palabra que usted se puede acercar a Él confiadamente, no tenga pena, porque sabemos que tal vez pudo haber cometido muchos errores. Tiene el distanciamiento, no ha sido social, sino que lo ha tenido con el Señor, espiritual, y tenemos muchos años quizás de no congregarse, de no asistir a la iglesia, de no escuchar palabra, muchos años de no orar. Pero dice la palabra que confiadamente nos acerquemos a Él para encontrar esa misericordia. Y el Señor, mire, el Señor no lo va a señalar. Me gusta una alabanza donde dice que a los pies del Señor es el lugar donde nadie lo va a señalar. El lugar de su seguridad, donde usted puede estar confiado, derramándose delante de la presencia del Señor. Y el Señor solamente se va a sentir alegre porque usted llegó a sus pies. No lo va a señalar, no es como nosotros, ¿verdad? Que es que cuando alguien viene y nos quiere pedir perdón, pues hasta ahora vení, ¿verdad? Empezamos a decirle que, o sea, ya te estaba esperando, ya sabía, aquí te estaba esperando para que vinieras. No, el Señor no se acuerda de eso. Él nos perdona todas las cosas que hacemos, como sí tiene límites, como decían mis hermanas, pero es grande en misericordia y le puede perdonar todos los pecados cuando usted se arrepiente. Que no tenga miedo de acercarse al Señor, es un gran rey, es todopoderoso, pero es amor. El Señor ha sido bueno con nosotros y se lo decimos aquí tres que hemos experimentado el gran amor del Señor. Amén. Así es que no tenga miedo de acercarse al Señor, es buen momento para hacerlo. Hermana Cori, hemos aprendido a confesar nuestros pecados y apartarnos, a no seguirlos cometiendo. Sí. Porque nada sirve, hermanos, de que nosotros confesemos algo para que el Señor tenga misericordia de nosotros y a la larga volvemos otra vez a lo mismo, pero que el Señor sea con nosotros, ¿verdad? Teniendo misericordia. Hermana Cori. Sí, así creo que ya son las palabras de despedida para venir en palabras de oración, cada una de ustedes. Amén. El consejo para todos mis hermanos que nos han sintonizado. Amén. Yo solamente decirles de que el Señor es nuestro Padre y Él nos trata como nosotros tratamos, bueno, como los padres amorosos tratan a sus hijos, porque hay muchos casos, y que el Señor siempre, su misericordia, si no, dígame usted, cuando su hijo se arrepiente, cuando su hijo se comporta bien, cuando su hijo hace su voluntad, como usted, como tiene ese corazón para con Él, lleno de amor y misericordia, pues así es nuestro Padre, y así es como nosotros queremos que, como Dios quiere mostrar su amor para con nosotros, dice que mandó a su Hijo para morir por nosotros, para que nosotros no pasáramos ese castigo eterno que es el infierno, para que nosotros nos volvamos al arrepentimiento. El Señor está con los brazos extendidos, queriendo que usted se arrepienta y lo busque, y sabe que si no puede orar, busque un salmo y ore con el salmo. Esa es una manera bonita de orar, porque, bueno, por lo menos el Salmo 51 es un salmo precioso para poder orarle al Señor, y otra manera es con una alabanza de adoración. Ese es un consejo que le doy. Busca la misericordia de Dios a través de la oración, a través del arrepentimiento, a través de la gratitud, a través de mostrar misericordia a otros. Y yo les recuerdo este texto, así como leían mis hermanas, Mateo 5:7, dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia. Dios me les bendiga, hermano. Amén. Amén. Bueno, vengamos en palabras de oración, hermano. Esa es su oportunidad para derramarse delante de la presencia del Señor, para pedir esa misericordia al Padre de misericordia. Así que cierre sus ojos, vengamos en palabras de oración y digamos: Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que un día tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ese día tan especial, Señor, en el que llegaste a nuestro corazón, Padre. Cuando no merecíamos nada, Padre Celestial, tú viniste, Señor, y entraste a nuestro corazón, Padre Celestial. No podemos pagarte, Señor Jesucristo, más que alabarte y adorarte, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Así, con ese amor que tú tuviste un día, Señor, por nosotros, te pedimos, Padre Celestial, que llenes nuestro corazón de misericordia, Señor, para que nosotros, Señor, podamos ser misericordiosos con todos esos hermanos, Padre Celestial, que están necesitando de esa palabra, de ese consuelo, Padre Santo, ese que un día usted nos dio, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor bendito, a poder, Señor, tener compasión de mis hermanos, Señor bendito.
de esa vida que están llevando, Padre Celestial, que no señalemos, sino que seamos ese instrumento que usted va a utilizar, Padre Celestial, para poder traerlos al arrepentimiento, Señor, porque tu misericordia es grande, tu misericordia es para siempre, Señor bendito. Tú, Señor, sabes de qué cosas tenemos necesidad de que te las pidamos, Padre Celestial. Y sabes, Señor, la necesidad que hay en nuestro corazón de tu presencia, Padre Celestial. Y así tú conoces la necesidad de mis hermanos, esos que están viendo, Señor. Usted llegue hasta esta intimidad de sus hogares, donde estén sintonizando, Padre Celestial. Usted conoce su necesidad, Padre Celestial. Usted se glorifique en cada vida, Señor, y tenga misericordia de ellos, Padre Santo. Abre su corazón, abre su mente, Señor, para que puedan comprender la magnitud de tu amor, Padre Celestial. Que puedan aceptar la oportunidad, Señor, que usted está dando de recibirle en su corazón, Padre Celestial. Este es su momento, hermano. Abra su corazón al Señor, porque Él está llamando, Señor. Está, Señor, queriendo hacer su voluntad en su vida, Padre Celestial. Te damos gracias porque tú, Señor, vas a hacer esa obra en cada vida. Tú vas a hacer esa obra en cada una de esas personas que están alejadas de ti, Padre Celestial, porque tu misericordia es grande, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que nos llene día con día, Señor. Que podamos, Señor, siempre estar agradable delante de tu presencia, Padre Celestial. Así te damos la gloria, te damos la honra por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer en nuestra vida, Padre Celestial. Ayúdanos a hacer esos instrumentos de bendición para otros, a ser misericordioso como tú lo has sido con nosotros, Padre Celestial. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre, por todas tus bendiciones, mi Señor. Grande eres, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.